Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos ubicados en el 10 Main Street de la ciudad de Clarksville. Si usted busca y vive en las áreas cercanas para que usted nos pueda visitar, una iglesia donde se predica la sana doctrina. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio, por estos devocionales que tú nos has puesto en el corazón para que nosotros podamos exponer estos temas teológicos a la audiencia de habla hispana. Te pedimos que tú nos ilumines con tu Espíritu Santo para que nosotros hablemos palabras de verdad, palabras nutridas de Jesucristo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas, hoy tenemos nuestra serie de estudios relámpagos, que son devocionales alrededor de 10 minutos, y estamos muy contentos de estar aquí porque hoy vamos a enseñar algo muy importante. ¿Por qué? Porque para que nosotros aprendamos y tengamos una madurez espiritual. Y esta enseñanza nos enseña de por qué habló Jesús en parábolas. ¿Por qué habló Jesús en parábolas, verdad? Y vamos a leer la primera cita en Mateo 13, del 10 al 17, son 7 versículos. Si usted está en su hogar, en su casita, acompáñenos, ¿verdad?, para que usted pueda leer la palabra de Dios con nosotros. Y dice así: el propósito de las parábolas. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará, tendrá más, pero el que no tiene aún se le tiene y que se le hará quitado. Por lo que le habló en parábolas, y viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumplen en ello lo que el profeta Isaías dijo: de oídos oiréis y no entenderáis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, porque no ven con sus ojos y no oyen con sus oídos, y con el corazón no entienden, y se convertirán y yo los sanaré. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque es cierto les digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que ustedes oír y no lo oyeron, ¿verdad? Le damos gracias a esta palabra. ¿Por qué habló Jesús en parábolas? Primeramente vamos a ver qué es una parábola. ¿Qué es la parábola en una definición secular, verdad? La parábola es una forma de enseñanza, es una forma pedagógica de enseñar con ilustraciones interesantes para obtener la atención de los oyentes o de los lectores para un propósito moral o religioso. Esa es la definición de una parábola. Pero, ¿qué es una parábola teológicamente? Una parábola teológicamente es una historia, aquí en el pizarrón, una historia terrenal con un significado celestial. Una historia terrenal con un significado celestial. Entonces Jesús empezó a hablar estas parábolas y empezó a poner cosas muy interesantes que todos estos auditores, todos los que estaban escuchándolo, le entendieran, ¿verdad? Habló de maíz, de tierra, de sembradores, de ovejas, todo lo que usó Jesús, usó cosas terrenales muy comunes para que la audiencia supiera de lo que está hablando, pero por eso es una historia terrenal con un significado celestial. Y vemos que dice: a ustedes se les ha dado entender estas parábolas porque ustedes van a estar conmigo en el reino de los cielos, ¿verdad? Aquí en el milenio. Y a otros no. Entonces pongan mucha atención, ¿verdad? Entonces, esta parábola de una historia terrenal con un significado celestial son muy importantes. Vamos a ver la siguiente cita que tenemos en nuestro estudio relámpago. Juan 12, el versículo 46 y 47, dice: yo soy la luz que he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí y no permanezca en tinieblas. Y al que oyese mis palabras y no las guarda, no les juzgo, porque yo he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y recibe mis palabras
tiene quien le juzgue, porque la palabra que ha hablado, ella le juzgará el día postrero. Entonces, Jesús es el único que nos puede hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de audiencias. Cuando Jesús empezó su ministerio, llegó un momento que él tenía que llenar la profecía. Entonces, en la profecía dice que él tenía que hablar en parábolas. ¿Por qué? Porque mucha gente seguía a Jesús porque los alimentaba, porque los sanaba. Y así hay muchos hoy en estos días, ¿verdad? En las iglesias que buscan una sanación, que buscan comida, que buscan las despensas, que buscan la ayuda, que las iglesias les paguen los biles, lo eléctrico y todo lo que ellos... Y eso está mal. Por eso Jesús les empezó a hablar en parábolas, porque había dos clases de audiencias. Este es Jesús en el pizarrón. Entonces había una audiencia que era esta audiencia que interesada, ¿verdad? Interesada. Y otra audiencia desinteresada. Entonces, ¿cuál audiencia eres tú? Que tú no estás viendo a través de las redes sociales, a través de este estudio de relámpago. Tú vas a la iglesia el domingo y te acuerdas del último sermón que tu pastor dijo. Entonces eres una persona interesada. Pero si tú no te acuerdas del sermón que dijo el pastor hace una semana, tú eres una persona desinteresada. Es como si te siguieran hablando en parábolas. Y eso es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente cita en Mateo 11:25, que nos dice la palabra de Dios. Dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces vemos que para que tú permanezcas no puedes estar dividido. Yo te pregunto a ti que lo estás viendo a través de las redes sociales, o los que estamos aquí en la audiencia, en este salón, en este estudio de esta iglesia, ¿tú oyes bien lo que dice Jesús? ¿Tú ves bien lo que dice Jesús? ¿O tú crees que oyes, o tú crees que ves, o tú ves lo que tú quieras? ¿Verdad? Entonces es muy importante, ¿verdad?, que tú veas que Él es la luz. Dice en Juan, Él es la luz. ¿Por qué es la luz? Porque nos va a dar entendimiento. ¿Y a quién le va a dar entendimiento? A sus escogidos, a los interesados. Eso es muy importante, que Él va a dar entendimiento a los interesados, ¿verdad? Y vemos que la palabra de Dios nos dice en Isaías del 8 al 9, la profecía, ¿verdad? La profecía que acabamos de leer, que de oídos oiréis y no entenderéis. De viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, está en otro lado, está engrosado, no está en atención a lo que Jesús dice, a lo que Jesús enseña en su sana doctrina. Pero ¿quiénes son los interesados? Este estudio te puede ayudar mucho a ti y a todos tus seres queridos que tú conozcas. ¿Cómo tú puedes hacer que otros sean interesados a la palabra de Dios? Porque si tú le dices a otra persona, le hablas de Jesús, el único que te puede convencer es el Espíritu de Jesús. Y para eso solamente tienes que creer lo que Él hizo en el glorioso Evangelio, que Él murió por todos nuestros pecados, derramó su sangre preciosa, ¿verdad? Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y si tú crees de todo corazón lo que hizo Jesús, yo te aseguro, querido hermano en Cristo, que Dios te va a abrir tu entendimiento y tú vas a ser una persona interesada, y tú vas a ser como ese siervo en medio del desierto que brama, que tiene sed y hambre de la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos predicadores seguimos predicando y como si estuviéramos hablando en parábolas, porque la gente no entiende y no se acuerda de los mensajes. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio relámpago, devocionales alrededor de 10 minutos. Que tú, Señor, pongas esa semilla para que nosotros comprendamos el propósito, que Jesús vino a cumplir la ley,
porque los profetas habían profetizado que él empezaría a hablar en parábolas, porque él tendría una audiencia desinteresada que solamente lo buscaban por los milagros, sanaciones y por la comida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.